Ya estamos en vivo. Ahora sí pueden compartirlo. Ya acabo de compartir. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Angie Bonino. Estamos aquí en Arte, Conciencia y Tecnología. Hoy día tenemos un día muy especial porque hoy día es el último día de la semana de la seguridad en realidad expandida, XR, que incluye todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, realidad virtual y lo que conocemos como realidad mixta. Y es algo de lo que van a conversar cada uno de nuestros panelistas, a quienes tenemos aquí de invitados hiper especiales, a los cuales les agradecemos muchísimo estar con nosotros, así como les agradecemos a todos los que estén acompañándonos en esta tarde de día viernes, para poder escuchar un poco acerca de todo lo que se está suscitando internacionalmente también con esta semana de XR, de la seguridad de XR. En primer lugar, tenemos como invitados a Oscar Cartagena, que es un profesional sumamente polifacético en el ámbito de la tecnología. Él lleva ya más de 2 décadas de experiencia. Actualmente está enfocado en la industria del XR en Chile y Latinoamérica. Él es fundador y presidente de la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas, HI, corresponsal para la TAM de Real o Virtual en LATAM Community Lead para Cachar.io y emprendedor en las industrias creativas. Es Oscar Cartagena desde Chile que nos está hablando hoy día. Gracias por estar con nosotros, Oscar. Andrés León Geyer, investigador, docente y artista en nuevos medios. En lo que se refiere al campo práctico, él investiga, asesora, produce y forma en el contexto de profesiones creativas, con especial acento en nuevas tecnologías. En el ámbito teórico, tiene sus temas de investigación en base a la percepción y la epistemología, así como formas y expresiones de la cultura digital. Y también, por último, tenemos a Emilio Vegas como invitado. Él lleva más de 10 años creando e impulsando la realidad aumentada en Latinoamérica desde Emilius VGS. Él transmite y explica la importancia de las tecnologías inmersivas y también comparte tutoriales, noticias relevantes del sector en su página web, que la están viendo ahora en la parte de arriba de la presentación de esta charla, y ven la página web de Emilio para los que quieran consultarla. Chicos, bienvenidos, estamos sumamente contentos. Ustedes no saben el pandemonium que hemos hecho aquí antes de que empiece todo esto, matándonos de la risa, hablando de animes, hablando de 20.000 cosas. Sí. ¿No? Y claro, los temas que nos centran hoy día son temas que nos atañen a todos, tanto a nivel de usuarios en muchos casos, como a nivel de desarrolladores y también de todo lo que tiene que ver con empresas emergentes, startups y todos los que están interesados en los ámbitos tecnológicos que implican ciberseguridad, obviamente, a todos nos interesa muchísimo esto, en tecnologías de corte inmersivo, como son la realidad expandida, ¿no? Realidad aumentada, realidad virtual, lo que hemos hablado justamente. Y hay tantos temas que hablar, porque estábamos justamente comentando, ¿no? Que hay temas desde los más amplios, con las ciudades inteligentes, con las ciberguerrillas, que es algo que ya se ha visto, ¿no? Está la inseguridad, hasta cosas tan pequeñas como lo que es un celular, un móvil, en donde todas estas aplicaciones se dan y se desarrollan y se paran utilizando, ¿no? Todo el uso de los datos, la rentabilidad de los datos por parte de empresas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los robos de identidad, todo lo que tiene que ver con las sociedades en general afectadas y las posibles sociedades afectadas en el futuro por estas inseguridades. Yo me acuerdo que yo tenía un profesor de seguridad informática que nos decía, ahora vamos a empezar a estudiar la inseguridad informática, ¿no? Porque nos hablaba, ¿no? Decía, la seguridad informática no existe, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con responsabilidades, ética, las faltas de legislación que aún existen a nivel mundial, y toda esta problemática que nos interesa a todos, ¿no? Estamos en un momento bastante vulnerable, pero también es un momento inicial de todo esto, o sea, es el momento de pensar e intentar solucionar cosas, por lo menos, y así como muchos desarrolladores y empresas transnacionales incluso van poniéndole parches a sus actualizaciones, nosotros ir parchando todo lo que nos falta parchar, ¿no? De este sistema en la parte de la seguridad que realmente la tenemos con mucho por hacer.
De todas estas cosas vamos a hablar hoy día con Andrés, con Oscar, con Emilio, y los dejamos para hablar también, para iniciar esta sesión, conversar acerca de cómo surgió esta semana de la XR, ¿no? Cómo se ha dado, de qué trata, en qué consiste, cómo todo se ha organizado, cómo hemos terminado todos aquí. Parte de nosotros hemos terminado gracias a Andrés, que nos es culpable de que estemos metidos en esto. Pero y que nos hablen un poco, ¿no? Primero de la semana de XR y luego ya entramos en la parte más dura, que es la parte de la seguridad pura, de la que estamos hablando justamente ahora, ¿no? Entonces, para empezar a hablar acerca de la semana de la XR y su importancia y cómo se ha dado todo este fenómeno que estamos ahora mismo, en el que estamos ahora mismo en este programa, pues vamos a invitar a Oscar Cartagena, luego hablará Andrés León, y luego hablará Emilio Vegas acerca de esto. Los dejo, chicos. Bienvenidos. Gracias, Angie, gracias por la invitación y bueno, obviamente gracias a Andrés por triangularnos a todos en esta fortuita conversación sobre estos temas que son súper importantes y transversales, tal y cual como decía Angie al principio, que son transversales en la sociedad, no solamente están encerrados en el área de informática y cosas tecnológicas como se creía antes, ¿no? Antes el término de ciberseguridad y seguridad era muy enfocado en redes o cosas como de alta tecnología. Hoy en día el tema de seguridad es totalmente transversal y muy amplio, desde la parte de los, ¿sabes? De los datos, como bien decía Angie también, la parte del celular, los usos y cómo todo esto va a churrear hacia la industria inmersiva en el futuro cercano y son cosas que estamos viendo ahora. Para arrancar, obviamente dar el contexto de lo que ha sido la semana de la concientización sobre la seguridad en XR, así ese fue el nombre que logramos poner en castellano, que es una iniciativa generada por XRSI, que es XR Safety Initiative, que es esta gran iniciativa global dirigida por Kavya Perlman, que es una especialista de ciberseguridad a nivel global, donde, bueno, fortuitamente establecimos contacto hace un tiempo atrás. Yo, por lo menos desde mi lado, desde la asociación, yo me acerqué a Cavia justamente con intereses de saber en qué estaban haciendo, viendo de qué manera podamos colaborar en seguir construyendo esto que está pasando, porque me parece que es súper relevante desde nuestra perspectiva latinoamericana, que estamos en pañales, digamos, todavía en relación a los otros continentes, que nosotros podamos agarrar la experiencia de los otros países, de los otros que están más avanzados en estas tecnologías y poder, digamos, que ponernos los parches antes de la herida en términos de seguridad y en términos de ética y cómo podemos construir una industria XR que sea sana en base a la experiencia de los otros. Entonces, esta semana estuvo dedicada los 4 días que han pasado a seguridad infantil, seguridad de los niños en la industria XR, medicina, la seguridad de la medicina en la industria XR, inclusión y diversidad, de cómo la industria XR es parte de una gran idea de inclusión y diversidad que es bastante importante, y ayer que fue de arte y medios. Entonces la idea de esta semana ha sido siempre dar, digamos, generar debate, generar conversación, generar ideas eh, en torno a estas temáticas y cómo nos afecta, ¿no? Y poder generar estas chispas, por lo menos desde mi perspectiva y desde donde estamos nosotros en Latinoamérica, es justamente crear estos espacios de debate y crear estos espacios donde la gente pueda pensar y darse cuenta de que, uno, la industria inmersiva afectará a todas las industrias, todas, no, nadie, ninguna se va a escapar. Y segundo, el tema de la seguridad y la ética y todas estas temáticas, como también son parte de su propia experiencia en el mundo inmersivo que viene pronto, ¿no? Y como es algo que tienen que tener presente y que tienen que cuidar y que tienen que saber. La única manera de cuidar lo que tienes en términos de privacidad, seguridad, es estando consciente de los modelos de negocios que hay afuera y de qué manera también nosotros como sociedad civil podemos ejercer presión a que también estos modelos de negocios cambien y dejen de monetizar, digamos, nuestra privacidad y una serie de otras cosas, ¿no? Entonces eso creo que en resumen, en muy resumida cuenta, es lo que se trató esta semana
generar conciencia, generar debate, como digo, generar ideas para que la gente concientice justamente la relevancia que tiene y cómo los va a afectar en el futuro cercano, así no lo crean, porque ese es el tema, ¿no? Que mucha gente cree que esto de la tecnología y esto de la inmersividad se queda en el mundo de los nerds y no es así, ¿no? Desde la psicología, medicina, desde probablemente el tipo que recoge la basura también va a estar en algún momento afectado directamente por esta inmersividad y las posibilidades que va a traer, ¿no? Quizás no directamente la inmersividad Ready Player One de ponerse los visores e irse a otro planeta, pero sí en torno a las herramientas y posibilidades que nos va a traer el futuro cercano de la inmersividad, que son cosas que todavía no hemos visto, ¿no? Una vez que esta bomba explote en los años que vienen, con una serie de desarrollos tecnológicos y de hardware que vienen, creo que vamos a empezar a ver unas tendencias sociales que van a girar en torno a la tecnología, que van a ser muy interesantes y que desde hoy ya podemos vislumbrarlas y empezar a poner unas rejas, por así decirlo, unas rejas imaginarias donde podamos delimitar la cancha para que todos juguemos felices. Lo importante es tener las reglas claras para que todos podamos dar uso de la inmersividad de una manera sana y positiva. Claro que sí, muchas gracias, Oscar. Una muy buena introducción. Empezamos ahora con Andrés. Andrés, ¿qué nos puedes decir acerca de esta semana del XR? Em, bueno, Oscar ya hizo, bueno, antes que nada estoy muy feliz de estar en este panel de personas que admiro mucho, la verdad. No es una frase, me gusta mucho, realmente me siento honrado. Eh, y Oscar ha hecho una buena introducción a cómo surge, también es importante el grupo que está, que menciona, ¿no? XRSI, es un grupo importante, pequeño, pero importante en el mundo de la industria y el panorama de realidad extendida, y que ha hecho esta semana de la seguridad, la conciencia en la seguridad XR, em, esta iniciativa para esta semana en un momento muy importante. Como dices, Angie, es un momento eh, vital. Yo tengo una sensación con la digitalización anterior de los emails y las páginas web y las redes sociales. Hubo como varios cambios y se fue elaborando una big data que después nos dimos cuenta que nos pasó por encima y que se comenzó a usar, nuestros datos como para venta, recomendaciones, también cierta discriminación de acuerdo a nuestra persona digital. O sea, comienzan a suceder cosas que nos damos cuenta que están sucediendo con nuestros datos, con nuestra huella digital, y no dejemos que nos pase el tren otra vez. ¿No? O sea, ahora tenemos la oportunidad de... la realidad extendida es un cambio importante, es un crecimiento importante, y esta vez podemos evitar, como dice Oscar, poner el parche antes de la herida, porque la herida ya nos pasó, ¿no? Y después estamos tratando de recuperar nuestros derechos y nuestros datos, etcétera. Entonces hay dos cosas generales que quiero decir. Uno, bajo realidad extendida, estamos entendiendo realidad virtual, los cascos, pero también el YouTube, el 360, y no solo para los nerds que juegan juegos y se pueden comprar una cosa, un Oculus, sino, digamos, los nerds, ¿no? Etcétera, como antes se asociaba a que era un grupo muy pequeño, en realidad hay medir nuestra cotidianidad, tenemos en el celular esta posibilidad de lo inmersivo, tenemos... o sea, hay high tech, como también cascos para terapia psicológica, pero también los filtros de Instagram, el Snapchat, el Snapcam, etcétera, filtros de TikTok son realidad aumentada. Entonces, ya es cotidiano, no es un futuro que viene, ya está aquí. Y se va a volver cada vez más cotidiano, pero ya está en nuestra cotidianidad. Estas cuestiones de crear capas de realidad. Ya estamos. Y lo otro que quería decir también es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad? No solo estamos hablando de que un hacker no se meta a mis datos. También estamos hablando de que no me observe alguien que yo no quiero que me observe. Estamos hablando de la privacidad de mis datos. También estamos hablando de que esta creación de realidades es compleja. Hay mucho más información y por lo tanto es más difícil ver
cosas, detectar contenidos que no deseamos, como por ejemplo polarización política, o prejuicios, estereotipos, y diversas discriminación, no, o sea, es más difícil ver y detectar algo así como los peligros, digamos, o lo que implica, que en un mero audiovisual. También hablamos de seguridad cuando hablamos de proteger a nuestros menores, porque los filtros de Instagram son usados por escolares. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos hablando también de la protección de otros. Y finalmente, no solo estamos hablando de la responsabilidad de desarrolladores, estamos también hablando de nosotros como usuarios, la responsabilidad como nuestra conducta como usuarios, o sea, nuestro conocimiento, nuestra conciencia. Entonces, todos esos temas están presentes en esta semana de la concientización. O sea, es un buen momento para ejercitar la conciencia. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Andrés. Realmente estás cogiendo varios temas aquí, ¿no? Lo de la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los datos, que es tan importante, esa triada que existe, ¿no? Que es importante entenderla. Ahora mismo la gente está utilizando muchísimo incluso todas estas aplicaciones de computer vision para lo que es la detección de facial y todas estas cosas, hasta para los bancos, ¿no? Que ahora mismo ya lo piden. O sea, Scotiabank, por ejemplo, y tantos otros están aplicando ya ese tipo de cosas que están asociadas con las tecnologías que tienen que ver con que son aplicadas y aplicables, y que se han desarrollado también gracias al desarrollo de la XR. Seguimos con Emilio. Emilio, bienvenido. Te dejamos la palabra Exacto. aquí. Sí, más bien, mucha información enriquecida de Andrés y de Oscar. Eh, Me parece muy importante e interesante hablar sobre la concientización, ¿no? Porque la privacidad en sí transcurre en todos nuestros ámbitos, ámbitos individuales, políticos, sociales, y quizá el término realidad extendida es muy técnico, ¿no? Es muy teórico. Si uno le pregunta en la calle a las personas qué entiendes por realidad aumentada o realidad virtual, no van a entender muy bien, pero si uno le dice son filtros de Instagram, son cascos donde puedes jugar a teletransportarte a otro mundo, por ejemplo, con los juegos que existe, te van a entender mucho mejor. Y lo que siempre pasa, y ya ha venido pasando, como bien decía Andrés, hace tiempo, es que la forma como ha entrado la tecnología es siempre por la curiosidad del usuario. Quiero entrar, quiero ver, quiero explorar, y le doy a aceptar a todas las condiciones posibles. Y ese también es un error nuestro, que no vemos cuáles son las cláusulas, y entramos para probar y experimentar, y seguimos alimentándonos quizá de esta interacción y esta capacidad y ganas de explorar más, de aprender más y saber más. Esto pasa rotundamente con los filtros, ¿no? Y es así como en esta actualidad, cada vez, justo con la pandemia, está creciendo mucho más el uso de las redes extendidas, de la realidad aumentada, de la realidad virtual. Por eso que justamente en este inicio de la semana de diciembre es clave para poder comentar el por qué uno debe ser consciente de las cosas que uno va a entrar. Es decir, si bien estamos usando filtros para poder cambiar nuestro rostro, ¿qué información está recopilando Instagram o Snapchat? ¿No? Si yo voy a usar realidad virtual, Facebook va a loguearme y voy a entrar por Oculus Quest y va a saber con quién hablo, cuál es el tracking de mis usuarios o con los que estoy yo interactuando. Más adelante va a aprovechar esa información y lo va a utilizar para personalizar anuncios, y es algo que necesariamente no es algo que hemos pensado mucho, pero que está impactando en la forma como también tomamos decisiones. Hay un documental en Netflix sobre las redes sociales, y que justamente hablan de cómo la personalización o la hiperpersonalización también está causando una polaridad, en donde existen ámbitos o patrones muy marcados de comportamiento o ideas, y pensando que yo estoy en mi burbuja de información y que todos piensen igual, ¿no? También es un punto importante de cómo están adoptando nuestra experiencia que nosotros realizamos
como moneda de intercambio. Eso es algo que con Oscar hablábamos temprano en la mañana sobre cómo quizá estamos a tiempo para poder hacer cambios y levantar la mano sobre qué cosa queremos que sean transparentadas. ¿Qué cosa quiero yo que me tomen en cuenta y tengamos las cosas claras para saber cuáles son los riesgos que yo voy a tomar, ¿no? Me parece muy interesante. Justo con esta semana es vital para justo estos espacios en español poder difundir lo que nosotros hemos experimentado, lo que formamos parte de ese grupo, para también comentarle al resto, desde nuestro punto de vista, desde nuestro área de trabajo, y difundir y que otras personas también se lleven esa idea de que es necesario concientizar y ser responsable de los usos y exigir a las empresas sobre qué información están obteniendo de nosotros. Muchas gracias, Emilio. Algo que es muy interesante que han hablado todos y que además es uno de los temas más claves en este asunto de la seguridad informática en XR es todo lo que tiene que ver con la data, ¿no? El uso de la data. Entonces, el hecho de mencionado todos de una u otra manera, pero que podríamos explayarnos un poco más porque esto de la data, por un lado está la rentabilidad de los datos que se usan indiscriminadamente por parte de las empresas transnacionales, por las cuales nosotros como usuarios entramos y aceptamos todas las condiciones que existen. En el caso de que nos digan que podemos aceptarlas, porque hay muchos en donde ni siquiera te enteras y ya estás, ya estás entregando tus datos sin siquiera saberlo, ¿no? Entonces ya es un robo informático en realidad, porque no te están avisando, no hay un previo aviso. Pero en cualquiera de los casos, esto de la data también tiene varios flancos, ¿no? Porque a veces se piensa que la data solamente es una cuestión en la cual el robo de la data tiene que ver con cuestiones, factores externos, ¿no? Porque también existe una ética y existen muchas situaciones en las que se han dado en que muchas veces los robos de la data o de la información se realizan dentro de las propias empresas, ¿no? Y muchas veces gente que es partícipe o trabajadores son los que lo hacen, ¿no? Y hay un mito también muy extendido que es el que normalmente no se discrimina entre hacker negro, hacker gris, hacker blanco, ¿no? Sino se coloca hacker como el sinónimo de delincuente informático, que está muy alejado de lo que era la base de la que nosotros somos más generación X, estamos más cercanos a la idea de toda la época del hackactivismo, de la época del software libre, cuando se intentaba y se soñaba que el software libre iba a ser el que imperara, que íbamos a lograrlo, ¿no? Que el software propietario no iba a ser el que iba a ganar la batalla. Aunque hayamos soñado mucho, lamentablemente muchos de esas empresas con software propietario hacían uso de los desarrolladores de software libre y finalmente en el caso de Google pues que usó Mozilla y muchos de otros, ¿no? Que al final fueron empresas que empezaron como lo que es una startup y de repente han terminado siendo una transnacional haciendo uso de los recursos que hacían los hackers en software libre, ¿no? Entonces, la idea del hacker programador, el hacker tiene siendo el programador de la universidad, lo han convertido entre los medios de comunicación y los sistemas de control y poder, lo han convertido en una especie del malo de la película, ¿no? El ladrón, esto, ¿no? Y claro, la gente no asocia sinónimo de hacker programador, sino lo asocia como sinónimo de pirata informático, ¿no? Entonces, hay toda una serie de manipulaciones tendenciosas, políticas obviamente, para poder quitarle el peso a todas las posibilidades que en su momento el software libre, por el que se luchó, ¿no? En su momento, y darle espacio a todas esas empresas privadas, transnacionales, que finalmente son las que muchas de ellas, no todas, porque acá también hay problemas gubernamentales en términos de seguridad informática, que hay peleas entre gobiernos, ¿no? Peleas entre empresas, peleas en los interiores de la empresa, y todos estos causan inseguridades, porque a estas situaciones de vulnerabilidad se dan en términos de robo tanto externo como interno, ¿no? Claro, esta problemática es de la data, el uso de la data con respecto a todo esto y ese dinero que significa esa data es todo un tema, ¿no, chicos? A ver si podemos saber un poco de esto, que es un tema que a todos nos interesa, porque todos damos cada día miles de millones de datos de información, regalamos nuestra información todo el tiempo en cada acción que hacemos en la web. Entonces, empezaremos con Oscar, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es tal cual, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice que si el producto es gratis, el producto eres tú, ¿no? Entonces, en este caso, creo que todos somos parte de eso. Y bueno, sumando lo que decía Emilio antes, de poder
transparentar el tema de seguridad, el tema de qué datos estás entregando, eh, que uno pudiese argumentar que, mira, efectivamente, cuando te ponen que tiene unos términos en condiciones, una política de privacidad de 500 páginas en la app, que la leas en letra número 6, efectivamente existe, está. Si tú te dieras el tiempo y pusieras una lupa y leyeras todo el texto, probablemente ahí sí te enterarías de todo, ¿no? Pero creo que el tema va en que eso es un saludo a la bandera, desde la parte empresarial. Debería ser mucho más transparente, mucho más simple. Mira, esos son los datos en grande negrita, ¿sabes? Estas son las cosas que vamos a levantar. ¿Estás dispuesto a entregarlas, sí o no? Porque igual al final del día también es decisión del usuario y hay un tema de cultura de usuario también, de qué estás dispuesto a entregar y cuánto vale lo que estás entregando. Porque el tema de los datos y más allá de los datos, es la interconexión de esos datos y cómo los utilizan, ¿no? Porque al final los datos por sí solos son partículas que vuelan. En realidad los datos cobran valor cuando los empiezas a interconectar y a sacar conclusiones lógicas detrás de esos grandes sets de datos, ¿no? Y es como lo que se encarga el Big Data. Justamente la idea detrás de esto es poder analizar grandes volúmenes de datos y poder empezar a conectar coincidencias o cosas que son relevantes, ya sea para fines políticos, fines de marketing, etcétera, etcétera. Y sí, efectivamente yo estoy de acuerdo con Angie que hay una manipulación mediática, digamos, en torno a algunas cosas que se mantienen como en un área gris de desconocimiento y que es adrede. El caso de los hackers creo que es un muy buen caso porque eh, para ponerlo claro, en caso de que no lo sepan los que nos están escuchando, hay tres tipos de hackers, ¿no? Como dijo Angela, el Black Hat, Grey Hat y White Hat. Cada uno se encarga de cosas diferentes, digamos. Pues es decir, que los Black Hat son los más oscuros y los más delincuentes, entre comillas, muy entre comillas, mientras el lado blanco, digamos, son los que se llaman ethical hackers y son gente que ayuda muchísimo. Yo he tenido la suerte de conocer a varios en mi vida, varios negros que se pasaron a blancos o quedaron en gris, y en realidad los que se pasan a blancos son personas que traen mucho valor, porque ayudan mucho. Yo al que conozco más personalmente, ayuda mucho en investigaciones policíacas, ayuda mucho en términos de secuestro digital, ayuda mucho en una serie de cosas que la gente ni siquiera se imagina que hay un hacker detrás de eso trabajando en pro de la sociedad. No, no necesariamente el hacker es antisistema, sino también hay un punto feliz donde la persona puede aportar a la sociedad, así tengas ideas revolucionarias, porque obviamente todos los que fuimos hackers en algún momento teníamos algún nivel de ideas revolucionarias, ya sea por el software libre o ya sea porque no estás de acuerdo con cómo se maneja el Internet o el acceso a la información, o simplemente por los retos deportivos, por así decirlo, detrás de la violación de sistemas y poder llegar a donde otros no han llegado, ¿no? Que eso es también parte del juego de este juego de ciberinformación, ¿no? Entonces, en el tema en particular de cómo monetizan nuestra información, yo creo que estamos a puertas también de que crezca más lo que ha ocurrido en los últimos años, porque puedes pensar que nosotros arrancamos en este mundo de redes sociales y tal, entregando nuestra información libremente, pero eso evolucionó hacia no solamente levantar tus datos, sino también leer tu atención. Hoy en día el modelo de negocios es la atención. ¿Cuánto tiempo yo te hago ver un video? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estás pegado viendo, scrolleando historias o scrolleando cosas en TikTok o en Instagram? Tiene mucho que ver con el tiempo de atención. Una de las cosas que más se va a capitalizar en el futuro cercano, y sobre todo lo vemos como esto va a chorrear hacia la inversividad, es el tema de la atención en el contenido y cómo puedes leer eso y cómo puedes monetizarlo. Es un tema que no es menor porque con la inmersividad y los dispositivos inmersivos también vienen una serie de sensores que no solamente captan lo que haces y con quién compartes y quiénes son tus amigos y qué te gusta hacer, sino también hay una serie de métricas corporales que creo que crean una temática muchísimo más compleja, como los wearables, como bien dice Emilio, pero que era una temática mucho más profunda, ¿no? Por ejemplo, el eye tracking, cómo leo los ojos, cómo, imagínate, hace poco Apple se ganó unas patentes para unos sensores, entre muchas otras que se ha ganado,
pero me recuerdo uno en particular, se fue como 3 semanas, quizás 2 semanas, unos sensores que pueden leer, aparte de tu, sabes, el corazón, la electricidad en tu piel, también puede leer tu nivel de sudoración en la piel, aparte del eye tracking, mouth tracking, o sea, te pueden también traquear la boca, los ojos, entonces es una cantidad de información exponencial a solamente nuestras conductas, que es como lo que hemos estado ahorita sufriendo, por así decirlo, es nuestras conductas en Internet que son monetizadas. Ahora van a monetizarnos a nosotros como individuos. Y esto es un tema que hay que conversar con profundidad y que tiene que estar muy bien delimitado, ¿no? Porque es súper, súper jodido ese espacio donde se va a llegar, donde imagínate tú, el otro día leí un estudio que hablaba de que solamente con 5 minutos de una experiencia VR ya puedes saber cuál es tu etnia, si eres blanco o negro, si que te gusta, si eres hombre o mujer, si eres adulto o niño, así sea información anónima, ya esos datos los puedes cruzar de tal manera de que te da toda esa data. Entonces imagínate tú los cruces que puedes hacer en el futuro, tanto de lectura de tu biología como de lectura de comportamiento. O sea, no vas a, o sea, Alexa en tu casa va a saber cuándo tiene que abrirte la puerta para ir al baño, básicamente, porque vas a ver a punta de sensores cuáles son tus necesidades orgánicas del momento, hasta dónde vamos a llegar con eso, ¿no? Sí, sí, eso lo estamos viendo ya un poco en forma básica con el Internet de las cosas, pues, ¿no? Y lo vamos a ver, al final yo creo que la última ronda sería ideal que hablemos del tema del futuro, ¿no? Porque sí, ahora no podemos ser adivinos de lo que va a ser exactamente el futuro, pero lo que sí sabemos es las tendencias por dónde se van a desarrollar o se van a encaminar porque hay mucho dinero invertido ahora mismo en investigación en esos planos. Entonces, por lo menos, sin necesidad de ser mediums, tecnológicos, ya podemos más o menos saber por dónde va los intereses económicos para determinadas tecnologías. Al final, de eso, de la parte del futuro, que es un poco por donde están desarrollando las cosas, ¿no? Los desarrollos en estos momentos. A ver si seguimos con Andrés, entonces, ¿qué nos puedes decir? Referente a ese tema de la privacidad, como dice Oscar, hay un cambio exponencial. Realidad extendida es otra vez un paso dentro, o sea, si primero surgieron las computadoras y su manejo de datos, para mí un paso importante en la era de la información fue el paso a Internet y todo lo que implica. Y ahora creo que hay otro movimiento parecido que es el paso a las realidades, ¿no? Las realidades extendidas. Así de grande creo que es el momento. Ahora, privacidad. A mí, una típica frase es así, bueno, ¿qué importa si tienen mis datos? O sea, ¿por qué quiero estar privado? O sea, uno es si no, como dice, si quieres ocultar tus datos es que tienes algo que ocultar. No, no quiero tener gente pegada a mi ventana. No me agrada tener caras, 20, 30 caras pegadas a la ventana. No tengo nada que ocultar, pero tampoco no tengo nada no soy un exhibicionista. En ese sentido, sí tengo datos privados que quiero guardar. ¿Y por qué es importante? Pensemos en el secreto hipocrático. ¿Por qué existe? El doctor tiene que guardar, o sea, un doctor hace, perdón, el juramento hipocrático, un psicólogo también lo hace, que no va a compartir tu información privada. Y eso existe por unas razones muy específicas. Por ejemplo, eh, si yo saco un seguro y el seguro tiene todo mi historial médico, me dice, no, no te tomo, o te cobro 7, 8 veces más que a otros, o no te contrato como empresa porque tienes un riesgo de tener un infarto como en la película Gattaca, ¿no? Que yo puedo predecir tu estado de salud. Eso es un tema, por ejemplo, yo tengo derecho a que mis elecciones, mis decisiones, mi salud, etcétera, no sean vigiladas y no sean compartidas para tener la misma capacidad, las mismas oportunidades que otros. Ahora, esta idea de bueno, pero si son anonimizadas, nadie se entera. Ya, como dice Oscar, datos biométricos y tiene una huella facial. Eso comparado con, si la huella digital te identifica, imagínate cómo te identifican los datos biométricos. Ahora, ¿alguien de ustedes tiene esos relojes que miden tus datos y se lo pasa al celular? Eso te identifica.
¿Y esos datos a dónde van? ¿Alguien los maneja o se quedan en tu celular? Van a la nube para ser procesados y pasan a la compañía, o sea, a menos que tú leas que esa compañía no está obligada a pasar los datos, uno que te dice que no los tiene que pasar, o que no está en un país en el cual está obligada a pasarlo, porque en Estados Unidos todos los servidores que están en Estados Unidos tienen la obligación ante la NSA de pasar los datos. Es una reglamentación nacional. Y por ejemplo, la NSA está hecha para, ¿cómo dice? Lo que se llama espionaje industrial, ¿no? O sea, por ejemplo, Lufthansa quería vender Airbus de Europa quería vender aviones a Brasil, la NSA se enteró y les dio, supo cuánto estaba ofreciendo, y la Boeing ganó la competencia porque se averiguó de manera desleal la oferta de Airbus. Eso fue hace, no sé, mucho tiempo. Pero eso se llama, los datos son usados para competencia desleal. También los datos también son, como dice Oscar, son usados para manipularnos. Nosotros tenemos una opinión, pero nuestra opinión se forma de cierta manera. Entonces, si yo sé cómo se forman las opiniones, puedo manipular tus opiniones. Como comunicador, yo tengo una responsabilidad. Yo sé cómo funciona la atención, por ejemplo. Entonces, estoy en una relación desigual con quien no sabe cómo funciona la atención. Y esa es una relación de poder desigual. Yo puedo hacer cosas que tú crees que quieres. Te estoy llevando a querer lo que yo quiero que tú quieras. Y eso es desigual. Tiene que haber una igualdad de poder en ese sentido. Y por eso también tenemos que ser conscientes de cómo funciona todo este tema. Y finalmente lo que mencionó Emilio, la polarización. ¿No? O sea, qué bien, la aplicación me da la información que yo quiero saber. Por ejemplo, en el periódico, leo un periódico online y solo me muestra las cosas de mi interés. De esa manera, yo solo me afirmo en mi interés y eso lleva a polarización. Por ejemplo, en el periódico antiguo yo tenía acá una opinión una columna de opinión de un tema y acá otro. Entonces yo leía por aburrimiento las dos. Ahora solo leo lo que quiero leer. Entonces, solo encuentro, o sea, es el perfecto este mecanismo de recomendaciones es el perfecto mecanismo de la autocomplacencia. Voy a creer que tengo razón porque solo leo las noticias que me dan razón. No voy a encontrar información que no quiero buscar. No viene información a mí que diversa. No me entero de cosas, yo me especializo, no me entero de otra información, no tengo una cultura general de cosas que aparecen, no sé, voy a la biblioteca y acá tengo un libro y acá tengo otro y así me entero más cosas, sino solo viene lo que yo quiero y eso me va polarizando, va restringiendo mi área de conocimiento y sobre todo va restringiendo mi área de opinión. Por eso en las redes sociales solo estoy con la gente que confirma mi opinión, solo leo las cosas que afianzan lo que yo quiero creer y creo que tengo toda la razón del mundo. No me cuestiono. Y ese es uno de los problemas del manejo también de la privacidad, o sea, de los datos. O sea, lo aleatorio es importante, ¿no? A la adecuación y la recomendación que alguien me lleve la mano. O sea, no es un buen mecanismo. La constante recomendación de lo que el algoritmo cree que yo quiero. Bueno, es que es un No me hace excelente bien. mecanismo. Te diría que es un excelente mecanismo. Lo que pasa es que no es bueno para nosotros, para los que consumimos, pero el mecanismo funciona. Claro, eso voy. O sea, el mecanismo no es bueno para mi salud mental, Claro. intelectual, etc. No es un mecanismo bueno para mí. Claro, otros deciden por ti, ¿no? Y es dejarle a otros que decidan por ti, ¿no? Es También reduce mi capacidad de decisión. No es sano para mí. Definitivamente, y como comentabas, eh, este, esta capacidad de captar nuestra atención está casi institucionalizado, ¿no? Es como, este es mi objetivo como empresa, que tengas más tiempo de permanencia. ¿Y cómo hago eso? Dándote incentivos o dándote una capacidad que quedes, por ejemplo, viendo TikTok 2 horas seguidas, sin darte cuenta que ya es de noche y que tienes que dormir, ¿no? Entonces, imagínense que si ya está pasando esto con aplicaciones, ¿cómo va a ser esto en temas de realidad aumentada o realidad virtual? Y hay que tener un tema bien claro, que se puede considerar que estas realidades es la próxima ola. Si antes fue las comunicaciones, por ejemplo,
el teléfono, luego fue el Internet. Lo que va a ser las redes extendidas van a ser lo siguiente, que va a llegar a cambiar por completo la forma como nosotros nos vamos a relacionar, cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a vivir, ¿no? Entonces, ¿se imaginan quién va a ser el que va a controlar eso? ¿Quién va a ser el que en teoría logre tener ese monopolio? ¿No? ¿Va a ser Facebook? ¿Va a ser Google? ¿Cómo nosotros nos podemos confiar o podemos estar seguros o respaldarnos de que no van a utilizar las mismas formas que ya están utilizando en redes sociales en estos nuevos entornos, ¿no? Justo que lo que se busca luego con el 5G es virtualizar el mundo, o sea, tener una réplica exacta, pero de manera virtual, para poder interactuar. Y hay varios puntos que he recogido con lo que han comentado, y me acuerdo de una frase interesante que es que Alexa es como tener un extraño en tu casa. Alexa o Google están escuchándote lo que hablas, recopilando, adaptándose para personalizar, ¿no? Pero esa personalización también existe un tema quizá negativo para la vida misma, más allá de un tema comercial, para la vida misma y el desenvolvimiento de las personas, ¿no? Porque yo creo que la seguridad es un elemento vital y ser transparentes, decir las cosas claras, va a generar confianza. Va a generar confianza, va a permitir que las empresas también sean transparentes y tengan un trato mucho mejor de lo que ya se tiene, porque lo que hacen las empresas es generar una estrategia de marketing y visualmente quedar bien. O sea, arman todo un plan de comunicación para transmitir que son mejores, son chéveres, ¿no? Pero en el fondo también utilizan diferentes sistemas para poder recopilar tu información, ¿no? Y eso es algo que decía Oscar, la data en sí misma es como si fuera la lluvia, son gotas, son partículas, son elementos separados. Al momento que se procesa y se analiza, surge la información o los insights, la manera de encontrar información relevante. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa después de eso? Después de eso se monetiza, pero ni siquiera llega quizá a pasar por un filtro nuestro, o lo podemos nosotros ser capaces de poder prohibir o descargar o decir que no quiero. Por ejemplo, en Europa se están haciendo muchos temas de eliminar tu historial, ¿no? Eliminar tu huella digital. Y eso también es muy importante en la manera de cómo nosotros queremos comunicarnos y expresarnos en estos entornos. Y el XRSI tiene un framework. Ellos tienen un framework, de verdad, les recomiendo que entren, si no lo comparto en un momento. Vamos a... Sí, si lo puedes compartir sería genial. ¿Llegan a ver mi computadora? Sí, sí, se ve perfecto. Este es la organización, XARP, y tiene un framework. Este framework habla bastante de la forma de cómo nosotros podemos abordar y entender sobre todo las necesidades y el comportamiento que nosotros podemos tener para poder llegar a esas realidades. Sobre todo tener las cosas claras, tener un ideal de qué cosa yo quiero darle con riesgo, pero acepto el riesgo, y además, sobre todo, qué confianza yo voy a tener para poder aceptar estas cláusulas o esta información que yo cedo, pero al final de las cosas yo tengo el control. Entonces, justamente en esta otra página, que es del evento de la semana, y como bien decía Oscar, hay varios puntos que se han hablado, ¿no? De médicos para temas de la privacidad de los niños, la diversidad y la inclusión, temas artísticos y de comunicación. Y en cada semana se ha hablado, bueno, cada día se ha hablado de un punto específico y ha habido ponentes que ellos están viviendo están luchando también porque sea más transparente. Y yo les invito a que puedan entrar a esta página y puedan descargar el framework, porque aquí claramente explican toda la información que uno podría tener para tener, en cierta forma, la información clara o cómo tomar la decisión más adecuada, ¿no? Porque al final lo que nosotros estamos entregando es data, y esta data al final va a ser muy importante y relevante por nosotros mismos, para nosotros mismos, pero sobre todo va a ser utilizada por las empresas y tenemos que tener cierto stop, ¿no? Ciertos límites. Y mucho más ahora que se considera que debido a la pandemia ha aumentado la evolución de esas tecnologías. Se habla de
una era sin contacto, es a través de nuestras cámaras, del celular, es por donde se está dando mayor valor agregado o mayor información. Ya tenemos nuestros datos, nuestros contactos, nuestros amigos, tienen también perfil biométrico y ahora también van a poder quizá acceder a nuestras casas y información privada e íntima que inconscientemente podemos estar regalando, ¿no? Entonces, este framework surge para poder tener las cosas claras y entender a qué nos exponemos y levantar la mano cuando creemos que eso está mal. Muchas gracias, Emilio. Hemos visto el tema de lo que es la data, el hecho de esta rentabilidad de la data, el uso indiscriminado también, los permisos y la falta de permisos que existen, los modos no éticos de utilizar la data que nosotros entregamos cada día, y que finalmente los que siempre le van a sacar mayor provecho son las empresas transnacionales más grandes, que finalmente se van comiendo poco a poco a las startups de gente joven. Incluso hay gente joven que ya ni siquiera tiene muchas ideas de ser ellos una especie de Amazon o Google, ¿no? Sino ellos se conforman simplemente con que les compren sus aplicaciones o o sus pequeños desarrollos, ¿no? Y ir alimentando el monstruo, ¿no? Para que cada vez se haga cada vez más una especie de estas transnacionales que crecen y crecen y se vuelven monopólicas, ¿no? Pero en cualquier caso, todo este tema de la data, que nos es interesante, también tiene un factor que es bastante importante, ¿no? Que esos datos también funcionan y sirven para una sociedad de control, ¿no? Y es una sociedad de control que tiene nuestros datos y que el día, en algún momento, con que esto cada vez, todos sabemos que, yo me acuerdo con muchos amigos que estudiaban programación cuando yo era más chiquilla, me decían, no, las computadoras no se equivocan, ¿no? Nosotros estamos viendo todas las posibilidades, ese es otro de los mitos, ¿no? Me encanta hablar de los mitos porque justamente es lo que generalmente la gente habla y tú cuando entras a ver o a analizar o a ver los sistemas mismos, lo que encuentras es que está lleno de errores, por Dios, ¿no? Esto es el lodo de fango que le llaman, ¿no? Que es una locura, ¿no? De la cantidad de errores que pueden haber ahí. Y en todo caso, esa seguridad también se basa en nuestra relación como ciudadanos, ¿no? En todas nuestras interacciones, en la banca, cuando tenemos ahí nuestras tarjetas de crédito, cuando tenemos nuestras tarjetas del banco simple de ahorro, sin algo normal, cuando estamos con nuestro DNI, todo eso es una data que al finalmente tiene que ver con el control de sociedades que nosotros no necesariamente sabemos cómo se está utilizando esto, ¿no? En cualquier error, tranquilamente vamos a tener cualquier futuro problema, porque sabemos perfectamente que todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es la que se está encargando de trabajar con esta data, y hay allí un montón de variables y sistemas ocultos que se generan dentro de la propia, que se maneja con el machine learning, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el manejo de data, ¿no? Entonces, hablar un poco sobre esto también, que tiene que ver con nuestra seguridad de data y nuestra situación como ciudadanos. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? O sea, aparte de ser responsables, ¿qué cosas nos pueden decir que se podría hacer para poder ser más activos dentro de esto y poder que la población pueda estar mucho más, por un lado, concientizada y por otro lado, más activa dentro de lo que es la defensa de sus propios derechos, ¿no? Utilizar ahora todo lo que tiene que ver con los datos biométricos, que estaba hablando Andrés, por ejemplo, es ya una realidad de ahora, o sea, lo estamos usando ya y cada vez más bancos van a pedirlos y lo vamos a encontrar en todas partes, ¿no? Y entonces, esto que al principio nos asustaba en algún momento cuando empezaron a salir estas formas de computer vision que se veían, pues, ¿no? La data del facial, los datos biométricos faciales y todas las detecciones corporales que se veían en China, por ejemplo, ¿no? Esas cámaras que estaban viendo ahí, había mucha gente que se asustaba con eso, ¿no? Pero yo decía, pero ¿cómo se van a asustar si no se dan cuenta que esto es lo que en cualquier momento ya va a aparecer en tus calles, ¿no? Y entonces, ¿qué nos pueden decir? Alternativas, posibilidades para que la gente pueda actuar, accionar, toma de conciencia, formas de actitudes. ¿Qué podemos hacer, no? Porque tenemos el problemón aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos, no? Para ejercer nuestros derechos. A ver si empezamos con Oscar, luego con Andrés y Emilio. Los dejo, chicos. Ya, gracias. Yo creo que hay varias cosas ahí. Yo también quería sumar unos puntitos a lo que estaba comentando Emilio antes, que también
en la conversación también hay un tema de que hay toda una generación de personas que crecieron en esto. Ya no como nosotros, que nosotros vivimos el pre y ahora podemos comparar. Tenemos un punto A y un punto B y decir, mire, hemos ido de acá hasta acá, wow, que perdimos en el camino. La gente que nació acá, que ya nació post año 2000, ya crecieron en este ámbito de no privacidad y de venta de sus datos, y es lo más común del universo para ellos darle aceptar, aceptar, aceptar a todo y pasar adelante, seguir adelante. Entonces, yo creo que en ese orden de ideas hay un trabajo que hacer con las nuevas generaciones de educación digital, ¿no? De saber que lo que tú haces y no haces en Internet tiene consecuencias también, y que en el futuro, mientras más inmersividad tengamos, van a haber más consecuencias y de eso. Eso es otra conversación que habría que tener sobre la ética y sobre si lo que haces en el mundo virtual cae dentro de la misma legislación que la vida real. Ya si tú, por ejemplo, en el mundo virtual cometes un acto de pederastia, por ejemplo, ¿puedes ser juzgado en la vida real como un pederasta cuando fue en el mundo virtual? O sea, hay una serie de cuestionamientos de qué pasa en este mundo virtual, cómo legislamos ese otro mundo, cómo legislamos sobre el metaverso, quién es dueño del metaverso, quién va a ser en esta futura batalla que va a haber, como la que fue entre VHS y Betamax, de quién es el verdadero metaverso, ¿no? Va a estar Oculus con Facebook Horizons, si es que llegan a ese punto y no los cortan en el camino, que es lo que están viviendo ahora justamente, que quieren que echen para atrás, digamos, la compra de WhatsApp, de Instagram y posiblemente Oculus también. Entonces, van a ser ellos, va a ser Fortnite, va a ser Roblox, va a ser quién va a tener la masa crítica y el funcionamiento para poder declararse un metaverso y cómo nosotros vamos a vivir ahí adentro, qué es lo que vamos a tener que entregar a cambio de esa experiencia. Eh, entonces hay un tema formativo que no es menor para los niños de que entiendan las consecuencias de esto. Y por otro lado también está más o menos lo que tú estás poniendo el plato para, que es el tema de los nuevos gobiernos digitales y cómo nuestros datos y todo lo que es machine learning y todo lo que es inteligencia artificial en este procesamiento de big data va a ser algo que es muy complejo. Lo vemos en China hoy en día con el sistema de puntaje que tienen, de si eres buen ciudadano o no. En China, creo que si no me recuerdo, para conseguir a alguien, por ejemplo, con la cantidad de cámaras que tienen, se demoran 5 minutos máximo, entre el reconocimiento facial y los algoritmos que tienen y la cantidad de cámaras, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información la han ido acumulando en el tiempo. Y ellos actualmente tienen un sistema, o lo estaban probando, no sé, un sistema de puntaje de qué es lo que tú publicas en redes sociales, en qué tono te comunicas, si hablas en pro o en contra del gobierno. Y todo eso va sumando a un puntaje que se te asigna, y ese puntaje tiene consecuencias en el mundo real, de que si vas a poder acceder a un crédito para comprarte una casa o no, de que si vas a poder votar, o sea, y un millón de otras cosas que son derechos que pueden verse modificados o afectados por este minado de datos desde un gobierno ya que pueda centralizar esa data. Entonces, no solamente lo que estamos hablando hoy de seguridad y ética en el tratado de los datos, porque hay un tema de ética que no es menor, ¿no? Justamente lo que hablábamos hoy con Emilio en la mañana, que estábamos hablando de esto de la monetización de la atención, ¿no? Y el capitalismo de la atención. Es que por un lado está la realidad de las empresas, ¿no? Que hacen plata con nuestra información y todo eso, pero yo creo que es mucho más relevante y más grave si esto llega a un nivel gubernamental, ¿no? Imagínate tú que la misma dinámica que existe, digamos, detrás del minado de datos de Facebook o de Google se puede centralizar en un gobierno. Estas son cosas que traen muchos cuestionamientos de ética, por supuesto, principalmente de seguridad, pero creo que hay un tema ético que no es menor y que es, porque no es la data, es qué haces con ella, ¿no? Siempre al final, igual que la tecnología, no es el aparato, no es la tecnología, es que para qué lo utilizas.
como siempre me recuerdo la creación de la bomba atómica, ¿no? Que como que no era la intención y terminó siendo esta cuestión catastrófica. Entonces no es la tecnología, sino cómo la usan, no son los datos, sino cómo los absorbes y cómo los analizas y qué haces con esos resultados. Entonces, cónchale, a mí me preocupa, digamos, y parte de mi visión de lo que viene y parte de lo que trabajamos hoy desde la asociación es justamente de cómo podemos escalar estas ideas a un nivel parlamentario, a un nivel gubernamental, donde en realidad los que hoy son tomadores de decisiones a nivel de leyes puedan escuchar estos cuestionamientos, puedan plantearse estas ideas y darse cuenta de que hay un hoyo legislativo gigante del tamaño de la fosa de las Marías en torno a todo lo que es el área digital, porque ni siquiera es hablando del área inmersiva. Si en Latinoamérica todavía estamos atrasadísimos solamente en legislación digital, como una macro, o sea, de páginas web y de servicios. Ni siquiera hemos llegado a ese punto de tenerlo controlado. Lo que viene con la inmersividad va a ser caótico. Si es que las asociaciones o las formaciones de asociatividad entre los profesionales del área y la gente, no podemos crear un punto de conciencia y como parar los carros de hacia dónde va eso, ¿no? Porque no es menor, no es menor. Y creo que la palabra ética tiene que tener mucho peso en todo esto, porque claro, la seguridad y puede ser preventiva, puede ser posterior, el tema de la seguridad pasa por un lado y la seguridad es siento yo que es una consecuencia del tema ético. El tema ético viene atrás. Si tú tienes una buena ética en el manejo de datos, si piensas en el usuario primero, piensas en la privacidad como un default, no existe el otro problema, ¿no? Entonces hay que partir desde más atrás, siento yo, y partir desde la ética y cómo formamos profesionales, tanto a nivel tecnológico como a nivel comercial, como en una transversalidad profesional, porque no solamente nos afecta a nosotros los que trabajamos en el área tecnológica, sino en realidad estos ingenieros comerciales, estos futuros abogados, son las personas que más tienen que tener en consideración estos mundos digitales y la ética de lo que tiene que haber detrás de hacer bien a la sociedad. Hay un tema de no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti que es súper importante, de cómo llevamos hacia adelante todo esto sin hacerle daño a nadie, ni adrede ni por accidente, que esa es otra cosa que hablaba con Andrés, que a veces esto puede ocurrir por accidente, pero si nosotros podemos generar estos debates y generar estas conversaciones y poder investigar e indagar profundamente en estas ideas que son filosóficas de lo digital, podemos quizás llegar al punto donde podemos vislumbrar cosas que van a pasar más adelante y poder evitarlas, o por lo menos construir una malla de contención para poder lidiar con eso cuando efectivamente ocurra. Así es, Oscar. Ese plano ético que hay que desarrollarlo. Acá nosotros tenemos, en el Perú tenemos el CONCITEC, ¿no? Pero por ejemplo nosotros no tenemos un ministerio de ciencia y tecnología, por ejemplo. Eso no existe en Perú. Es algo que sí debería haber aquí. Pero a ver, pues si es que algún día lo hacen, porque si nosotros no desarrollamos en Latinoamérica tecnología a nivel industrial y ciencia a nivel industrial, lo que va a suceder es que siempre, ya no vamos a ser tercer mundo, vamos a ser cuarto o quinto mundo. Eso es la realidad, porque esto está avanzando demasiado rápido. Entonces, o nos ponemos las pilas y hacemos algo, o esto no nos vamos a quedar más atrás de la cola y siempre vamos a terminar siendo unos esclavos, ¿no? Pero Claro. bueno, seguimos con Andrés, me pongo radical yo. Seguimos con el Perú, Qué mal parlamento. Vamos todos, vamos todos. es angustiante. A mí sí me preocupa Vi mucho for esto. Vendetta. Ya que sí. Sí, Andrés, contigo. sería genial que haya como ese ministerio, ¿no? Para encauzar, llevar, dirigir, o sea, en el sentido de dirigir en el sentido de llevar un río, ¿no? Porque si no es un huaico, la cosa es un huaico. Entonces, huaico, Oscar, es cuando es un deslave de tierra acá. Ya. Entonces,
Sí, esto es muy gracioso. Eso no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Por ejemplo, no es una consigna, no sé qué consignas tendrá Facebook, pero no es una consigna de Facebook. Por ejemplo, no sé quién me contaba que comenzó a poner, tapar su cámara webcam cuando vio que Mark Zuckerberg en un evento estaba tapando su cámara. La hermana de esa Mark Zuckerberg que trabajaba, que es el dueño, por si alguien no sabe, es el que maneja Facebook, ¿no? La hermana que cuando trabajaba en Facebook, creo todavía, una amiga publicó una foto de la familia Zuckerberg festejando algo sin su conocimiento en Twitter y se quejó, ¿cómo puedes hacer eso sin mi permiso? No se imaginan la cantidad de respuestas tan ácidas que ella recibió en Twitter. Es graciosísimo lo que le comentan, ¿no? O sea, mira, te preocupaba el tema, ¿no? Entonces, eh, ahora, pero lo que me interesa aquí no es solo, o sea, tomando la pregunta de Andy, eh, una ciudadanía digital responsable o consciente comienza por la conciencia. Entonces, no sé, lo importante acá no es para mí el rol del gobierno o de mejor dicho, de las empresas. O sea, claro que lo es. Pero quiero pasar ahora a otro tema importante, nuestro rol personal. Por ejemplo, Alexa es un extraño. ¿Lo voy a traer a la casa? Voy, por la comodidad de que me aligera la vida, no voy a considerar los efectos colaterales que no son bonitos. Voy a traer voy a tener un Oculus Quest que tiene cámaras que para poder, como dice, interactuar con mi espacio y yo no tropezar sobre los muebles o integrar los muebles en la realidad mixta, ¿no? Tiene cámaras. O sea, está escaneando mis medias y mi habitación y esa información, ¿qué pasa con eso? ¿No me va a preocupar? Entonces ahí, una vez oí un texto, una frase que me encantó. Nunca subestimes el poder de la ignorancia voluntaria. Y eso ejercemos masivamente frente a qué puede pasar con nuestros datos. Y no solo, o sea, por ahí tenemos nosotros una responsabilidad de el uso indiscriminado, no, o sea, el permiso indiscriminado. O sea, claro, damos indiscriminadamente nuestra información, etc. Y luego nos quejamos que usan indiscriminadamente la información que nosotros dimos. O sea, eso me da un poco de risa. Porque espero del otro una conciencia que yo no tengo. Bueno, sí la debo esperar porque él es responsable de lo que está haciendo a la hora de ser un comunicador, ¿ok? Pero aparte de eso, yo también tengo que tener una mayor conciencia de qué puede suceder. Pero hay otro ámbito también muy grande. O sea, ok, yo como desarrollador tengo una responsabilidad, tengo que saber qué hago, tengo que ser ético, tengo que ser justo, tengo que involucrar también. Y justicia también es como otros de los temas que se tocó, por ejemplo, la diversidad, ¿no? Respetar la diversidad, la accesibilidad, de poder integrar personas con discapacidad. O sea, si yo no oigo bien en una oreja, no puedo tener una experiencia de realidad virtual porque está hecho en estéreo. Si yo tengo un problema de vista, no puedo jugar un juego porque no enfoco bien. El programa me da la opción de usar una ayuda acústica. O sea, o por ejemplo, diversidad, somos diversos, pero el avatar que sale en los juegos es un hombre blanco. Y con una figura que no es la mía. Entonces, la misma enajenación que sucede en la publicidad sucede dentro de la aplicación. Eso también es un tema que nosotros tenemos que hacer presión de que se dé acceso, de que se respete la diversidad, no tomar pasivamente cualquier cosa. En el caso dado, pues no me compro el Oculus Quest porque está asociado a Facebook. Por ejemplo, esa es una acción mía que yo puedo tomar. Qué pena, es más barato, pero y pues no me lo puedo pagar otro, y entonces no voy a jugar porque no me lo puedo pagar, o sea, solo puedo pagar ese, pero ese hace eso. Entonces, por ejemplo, en Alemania se ha prohibido por esa violación, pero esa violación del ámbito privado. Y también el mundo de la realidad aumentada, virtual, quiero decir, es más peligroso, vuelvo a repetir, es más fuerte en lo que refiere a adicción, modificación de comportamiento, manipulación. Es una experiencia encarnada. Yo, o sea, en el caso de la virtualidad, el mundo me rodea.
el efecto emocional es mucho más fuerte, el peligro de enajenación, adicción es mucho más fuerte. Entonces, eso, yo como desarrollador tengo que tener cuidado con eso, porque yo tengo el poder de desarrollar algo que puede, así como hay terapia psicológica, como hablábamos con Oscar, hay terapia psicológica mediante lentes, también puedo tener un efecto negativo en un usuario, porque hay juegos, ok, pero hay también terapéuticos, hay educativos, y yo puedo tener un efecto psicológico negativo simplemente por desconocimiento, no por mala voluntad. Eso en el ámbito de desarrolladores, pero en el ámbito de usuarios tenemos que ser conscientes de lo que implica, tenemos que ser conscientes que el grado de manipulación es mayor, que el grado de adicción es mayor, que el grado de escapismo, como decía en una conversación que tuvimos de tiempo con Oscar, la tecnodependencia, como decía Emilio una vez, la enajenación es mayor. Y eso también implica, y eso me es súper importante, la gente, o sea, nosotros y la gente que nos rodea, y gente, por ejemplo, no sé, yo soy profesor, ¿no? Y también padre, entonces hay gente menor que yo tengo necesidad de decirle, oye, ten cuidado con esto, no seas neutral. Sé escéptico, sé crítico, sé consciente. No lo tomes pasivamente. O sea, date cuenta de dónde te estás metiendo. Y eso es muy importante en todo este mundo de la realidad aumentada, extendida, etc. Y otra cosa también es, finalizando toda esta larga, que también quiero decir es, hay una cosa más. Hay los desarrolladores, hay los usuarios, pero también hay se está disolviendo el límite entre usuario y creador. Por ejemplo, con Spark AR, Lens, Studio Lens, etc., cualquier persona puede hacer filtros de realidad aumentada. Escolares, como le digo. O sea, chicos de colegio, 13 años, pueden hacer filtros. No sé, Google Maps, puedo entrar a realidad virtual fácilmente y hacer espacio en realidad virtual. O sea, la accesibilidad, no solo tecnológica, que ahora puedo tener de estas cosas acá en el celular, sino también de información, de la posibilidad de poder crear esto es cada vez más amplia. Y con eso, esa responsabilidad del comunicador, del creador, pasa sobre los hombros de adolescentes, o sea, los adolescentes a la hora de crear realidades, o los jóvenes, o sea, estoy hablando de gente en etapa escolar, etcétera, antes de la mayoría de edad, tienen ahora sobre sus hombros una autorresponsabilidad imprecedente. No ha habido hasta ahora, pienso yo, tanta responsabilidad. O sea, claro, cierto sí, pero como comunidad, su poder de crear contenidos ha aumentado inmensamente. Esos contenidos pueden ser vistos por otra gente. Y esa posibilidad de crear contenidos implica una inmensa responsabilidad sobre los hombros de gente con minoría de edad, donde se pone la ley, todavía los protege de eso. Entonces, ahí también es el tema de seguridad, de protección. La conciencia es algo que también tenemos que aprender nosotros y que tenemos que transmitir. Amén. Gracias, Andrés. Pasamos con Emilio. Sí. Y recapitulando algunas ideas que han expuesto ustedes, me parece muy interesante cada uno con su punto de vista, y es algo que Andrés hablaba sobre qué hacemos nosotros desde nuestra trinchera. ¿Qué podemos dar valor nosotros? Yo que soy comunicador, yo que tengo una página web, un canal de YouTube, que hablo también de realidad aumentada, que explico cómo usar la tecnología como SparkR. Tengo también información, por ejemplo, temas un poco más densos, pero necesarios como qué es realidad, ¿no? En estos entornos de realidad aumentada. ¿Cómo se configura la realidad? La filosofía, voy a comenzar a hablar de temas de seguridad. Yo creo que, al menos de nuestra posición, tenemos que hacer más sencilla este conocimiento que puede ser complicado, puede ser difícil de procesar en formas más amenas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar que existe, lo primero que uno podría hacer, a menos de nuestro lado, pero también como individuos personales, es empaparnos de información, ¿no? Pueden entrar a la asociación, leer la información que está ahí puesta, el framework, ver los videos que se ha dado esta semana,
pero también ver y buscar otros libros. Hay uno muy bueno que se llama El capitalismo de la vigilancia, que está en español, está en Kindle, Amazon Kindle, y se puede leer y habla sobre el tema de la privacidad y cómo usan nuestros datos o nuestra información para poder generar una ganancia para las empresas, ¿no? Inclusive también nos puede beneficiar el hecho de ver otros temas de entretenimiento, como por ejemplo animes, novelas de ficción. Hay un tema muy interesante de Cyberpunk, que es una subrama de novelas históricas, bueno, novelas de ficción, que se llama Snow Crash, que hablan perfectamente del origen del metaverso, o el nombre del metaverso, que es el gran Claro. mundo virtualizado. ¿Y quién lo va a administrar? ¿O quién va a ser al final el que va a tomar esa batuta y tener este mundo globalizado, idealista, ¿no? Como tú me enseñabas, Angie, que al inicio, como creo que todos que estamos acá, entró al mundo digital y comenzó a ver temas de open source, vamos a sacar comunidades, vamos a hablar de integrar ideas y generar un esfuerzo. Creo que es momento de volver a soñar con esos temas. Es momento de darnos cuenta que aún no es tarde y que podemos hacer algo al respecto y que esa es la actitud, sobre todo una actitud crítica, ¿no? Por ejemplo, yo que estudié comunicación, me enseñaban a tener una visión crítica sobre los planos del director, ¿no? ¿Qué plano está usando? ¿Es un plano medio? ¿Cómo está enfocando? ¿Qué quiere transmitir? Esa información en diferentes campos o diferentes formas como eh, nos hemos formado, también sería bueno tener esa actitud crítica sobre qué es lo que yo estoy ofreciendo o estoy dejando estoy entregando en estas nuevas plataformas. ¿Cuál va a ser lo que yo voy a perder o en todo caso voy a ganar cuando entro en estos mundos virtuales? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué es lo que podría pasar? Por ejemplo, cuando yo tengo Oculus Quest, pero mucho antes que pasó con el tema de Facebook, cuando quiso unificar y asociar todas las cuentas con Facebook. ¿Qué hago yo ahora que ha pasado esto? Muchas personas se quejaron en Twitter, en diferentes medios, pero al final debería haber o buscar formas para poder alzar nuestra voz y que sea escuchada. Yo creo que una forma muy potente es asociarnos, y una asociación como la de XRSI es muy importante porque es como el bastión para decir, esta asociación que está conformada por muchas personas de todo el mundo, tienen esta postura y reclamamos esto, ¿no? Y es importante también desde la asociación que maneja también Oscar o que lidera Oscar, también dar esos espacios, ¿no? Justamente con Andrés estamos hablando para ya formalizar estas asociaciones también en Perú y lograr un impulso mayor de estas discusiones y sobre todo es buena estos espacios para conversar, tener charlas, para saber opiniones, punto de vista y así comprender mucho más que me pareció genial la ignorancia voluntaria, ¿verdad? Me pareció genial la forma de cómo se engloba todas estas cosas que inconscientemente nosotros hemos ido entregando, hemos ido integrando sin darnos cuenta y que aún no es muy tarde. Yo recomendaría también, por ejemplo, utilizar herramientas independientes o quizá de no tan grandes corporaciones, apoyar a open source, a utilizarlas, por ejemplo, en el mundo de la programación en realidad aumentada, existen muchas librerías, pero hay una muy interesante que es RGS, que es para programar en realidad aumentada en web y es libre. Entonces, hay iniciativas y quizá es momento de apoyar, no necesariamente de manera monetaria, sino con difundiendo, transmitiendo este conocimiento que tenemos y dándole cada vez más espacio y cabida a estas nuevas iniciativas. Yo sumaría algo ahí antes de que arranques, Angie. Me gustaría sumar algo a lo de Emilio, que creo también, y de hecho, a lo que dijeron tanto Andrés como Emilio, de que hablan de que hay una responsabilidad del desarrollador. Creo que lo relevante acá es que el desarrollador sepa que tiene esa responsabilidad, y yo creo que ese es el punto. Es que no está en el colectivo esta conciencia de que tú eres partícipe de este tema. Y como muestra un botón, aquí estamos nosotros cuatro conversando sobre seguridad en Facebook y en Zoom. Entonces, también hay un tema de
que el desarrollador, en el caso de la experiencia inmersiva, también tiene que pasar un proceso de formación. Lo que creo que nos pasa también es que estamos en un punto donde todos los que trabajamos en el área venimos de diferentes áreas de trabajo. No hay una formación como una escuela como tal de este camino que incluye la ética, que incluye la seguridad, que incluye todas estas temáticas en un pensum, digamos, educativo, en un currículum, sino que hemos llegado acá por diferentes medios, o desde la tecnología, o desde el arte, o desde las comunicaciones. Entonces cada quien tiene un bagaje distinto de conocimiento, un set de responsabilidades personales diferentes, y por eso yo hacía mucho énfasis cuando yo estaba hablando antes sobre el tema de los abogados, los ingenieros comerciales, y estas personas del futuro, porque ellos son los que legislan y generan los negocios. Y al final detrás de los negocios es que están todas estas manos negras generando estas malas praxis, ¿no? Entonces creo que con que nosotros podamos generar estos debates, generar estas conversaciones en lugares donde la transversalidad lo más posible nos escuche o pueda plantearse estas ideas, ¿no? Y preguntarse a sí mismo en qué grado soy partícipe yo de esto, si yo soy desarrollador, ¿cómo puedo yo pensar también de esta manera? Creo que el framework y una serie de iniciativas que probablemente vamos a seguir viendo, o sea, en términos de estandarización, y de cómo garantizar quizás una suerte de checklist de cosas que como uno como desarrollador deba tener a la hora de hacer un desarrollo y tomar en consideración la inclusividad, eh, etcétera, seguridad, ética, así, esto total. De la misma manera que uno se plantea una pregunta si lo que estoy haciendo tiene un fin comercial. Porque, por ejemplo, como emprendedor, tú generas un negocio, tienes una idea, generas una startup y tú tienes una visión de negocios de esa explotación de la tecnología, ¿no? Pero no necesariamente esa idea va conectada con un tema ético o un tema de seguridad. A veces es todo lo contrario. Entonces también es muy relevante, también, como decía antes también, el tema de la ética es súper importante, porque la ética es lo que a mí me va a hacer cuestionarme si ese modelo de negocio que estoy queriendo implementar efectivamente es algo que puedo implementar o si está demasiado mal de base y que solo lo estoy haciendo por el dinero como un tiburón, ¿no? Entonces creo que esta conciencia social de las consecuencias de lo que nosotros hacemos como desarrolladores o como consumidores, creo que está llegando a un punto interesante donde por lo menos se puede conversar y se puede generar el debate y que creo que estamos de alguna manera entrando a esa era de acuario, abro y cierro comillas, en torno a la concientización de nuestro rol en nuestro propio entorno digital, ¿no? Y qué dejamos que pase, qué no dejamos que pase, y cómo efectivamente todos somos partícipes de esto desde un punto de vista tanto como de consumidor, como desarrollador o creador de contenidos, ¿no? Hay una responsabilidad detrás de esto y creo que eso también es muy importante destacarlo, que no solo ética, sino la responsabilidad que tienes como un desarrollador de contenido, de que ese contenido impacte positivamente a tu audiencia, a excepción que obviamente la intención no sea esa, por supuesto, si esa no es la intención, procura hacerlo lo mejor posible siempre, ¿no? Ayuda mucho a todo lo que es los grupos multidisciplinarios, ¿no? El hecho de poder compartir experiencias desde diferentes ámbitos, de diferentes flancos, ¿no? En el caso de ahora mismo, ahora los cuatro que estamos aquí venimos de diferentes plataformas distintas, ¿no? Del conocimiento, y en el caso de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnología, estas plataformas justamente son plataformas transdisciplinarias, ¿no? Que ayudan muchísimo a esta generación de contenidos que no solamente pertenece ahora mismo en mi época de repente, pero ahora en la actualidad ha cambiado mucho la idea del desarrollador. El desarrollador antes era solamente sinónimo de programador, ingeniero, esto y lo otro, ¿no? Pero ahora con toda la facilidad y con todas las aplicaciones que existen, en las cuales un usuario no tiene que ser necesariamente un super programador, sino con saber cosas básicas de programación, ya pueden estar accediendo, o simplemente sin saber nada. Me pongo ahorita, me estoy acordando, por ejemplo, de un montón de aplicaciones de HP, de tantas que otras para hacer realidad aumentada y realidad virtual, en la cual no tienes que saber nada de programación simplemente, ¿no? O hacer, yo que sé, 360 grados, pero ya cuando lo colocas en una web, ya estás abriendo las posibilidades en la red, ¿no? De difusión de esto. Entonces, el hecho de ser un creador de contenidos ahora mismo es mucho más amplio, abarca no solamente al programador, abarca a lo que es la idea del prosumer, ¿no? Este productor consumidor a la vez, ¿no? Entonces,
Y esto cada vez va a ser mucho más simple de utilizar. Ahora tenemos un montón de programas para utilizar inteligencia artificial sin necesidad de ser programador, ¿no? Y con unas interfaces de un nivel de usuario básico. Entonces, ya en este nivel en el que estamos, sí podemos hablar de que la responsabilidad no solamente es de ese pensamiento en el cual el desarrollador es el ingeniero o el programador. Aquí la responsabilidad de la creación de contenidos entra a todos los niveles, ¿no? Hasta hay niños que ahora mismo están haciendo cosas de 360 grados en estos momentos. Están estudiando cosas de programación, están haciendo realidad aumentada y realidad virtual en grupos. Yo tengo mi sobrina que está estudiando eso, por ejemplo, ¿no? Para niños, ¿no? De 9 años, de 8 años. Entonces, es otra cosa, ¿no? Y están programando desde niños. Y esto está, hay que ver que todo, que desde el inicio hay que ya entrar con este tipo de conciencia y claro, obviamente ustedes saben pero que esta plataforma está más que abierta para todo lo que se pueda hacer con la asociación y todas las ideas bienvenidas porque sí es importantísimo que en un momento como este pongamos las bases de lo que en Latinoamérica se puede hacer con respecto a esto. Yo tengo un libro aquí, que es un libro que lo recomiendo muchísimo, Armas de Destrucción Matemática, cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. Es un libro de Catherine O'Neill que está online, así que hiper recomendable este libro. Es muy bueno, también lo he leído. Es Está buena. en Amazon, sí, muy bueno. Sí, sí, no iba a decir el nombre de Amazon para no hacerle la... Pero bueno, pero sí está bien. Buena idea. Chicos, el futuro, ¿cómo lo vemos el futuro? A ver, vamos a proyectarnos un poco, no necesariamente mucho, porque en realidad la demarcación del futuro está muy clara, ¿eh? O sea, sabemos que hay mucho dinero invertido en realidad en inteligencia artificial, sabemos que hay mucho dinero invertido en investigación de machine learning, de deep learning, sabemos que todo lo que tiene que ver con robótica, sabemos que todo lo que tiene que ver con estas tecnologías de realidad aumentada y tecnologías inmersivas, hay mucho dinero invertido. También en el hecho de las posibilidades, recuerdo mucho siempre, y lo menciono mucho siempre, es esta idea de Flusser, ¿no? Esta idea del cerebro telematizado, ¿no? Esta idea de ya no es esa forma bruta de colocarte el microchip, como lo hacen algunos individuos que hacen sus shows así, poniéndose chips por las cabezas, eh, sino que hay muchas formas en la nanotecnología y en estas otras formas de investigación que se están dando dentro de la neurobiología, la microbiología, para que todos esos dispositivos de inteligencia artificial puedan ser biológicos, ¿no? Y que puedan ser insertados. Entonces, aquí tenemos un futuro que podría ser muy oscuro si es que nosotros desde ahora no lo empezamos a clarificar, ¿no? ¿Cómo ven el futuro? ¿Qué tecnologías ven que se pueden imponer? ¿Qué posibilidades? ¿Cómo ven las cosas desde ahora, desde nuestra visión de la hora y nuestras proyecciones, ¿no? ¿Y cómo está Latinoamérica en ese plano, ¿no? ¿Cómo ven la parte de las empresas de desarrollo, la forma de las sociedades? Bueno, les dejo esta idea para ir hablando de esto que nos interesa a todos, porque el futuro, cuando hablamos del futuro, es ahora, es ya, ¿no? Empezamos con Oscar. Ese tema es para largo y tendido, ¿no? Yo creo que da para muchísimo. No tan largo, no tan largo. El futuro obviamente es incierto, obviamente, pero hay preocupaciones ahí en este futuro y el tema del acceso a la tecnología y justamente me hizo mucho, me llamó la atención este tema del Big Data y cómo es un riesgo para los gobiernos y también de generar un tema de brecha social. Yo creo que ese tema no es menor cuando hablamos de las tecnologías inmersivas, las tecnologías que vienen, sobre todo por los costos que vienen asociados a estas tecnologías y sin duda un miedo, como creo que general, es que esta brecha de precios siga creciendo y que en realidad se cree después un mundo o una parte de la ciudad que tiene acceso a la tecnología y la otra parte que históricamente no ha tenido acceso a un carajo tampoco va a tener acceso a la tecnología, por ende va a quedar por fuera de la rueda
O, por ejemplo, el QR en la medicina, si tú mientras más dispositivos caros metes al proceso médico, más sube la atención médica. ¿Qué pasa con esa subida de atención médica? ¿Cómo va a afectar a la gente que tiene menos plata? A la gente que no puede pagar ese servicio. Todas estas cosas hay que contemplarlas también en ese futuro donde el tema de inclusión y diversidad son sumamente relevantes, no solamente inclusión y diversidad de tu color de piel y tus preferencias, sino también de un tema de acceso socioeconómico. Es súper importante de que la tecnología no nos genere más brecha de la que ya tenemos, sino que de hecho podamos utilizarla para lo que en realidad es el primer uso que debería de tener, es la democratización al acceso y justamente aplanar la cancha para muchas personas que quizás hoy en día tienen problemas para conseguir un trabajo aquí en este otro mundo virtual, por así decirlo, puedes tener muchas más oportunidades. Hay una cantidad de oportunidades gigantescas que se van a generar con la llegada de estas cosas inmersivas, una cantidad de empleos nuevos que se van a generar también dentro del mundo inmersivo, o sea, el tema de la empleabilidad, ya como hablando en estas cosas más concretas a nivel país, Latinoamérica, y los años que vienen en el inmediato, que van a ser años complejos, donde vamos a empezar a ver el latigazo y las consecuencias de este año del coronavirus. A nivel económico, creo que Latinoamérica va a ser un latigazo fuerte y creo que hay que verdaderamente evaluar estas oportunidades a través de la tecnología como lo que son, oportunidades para generar nuevos empleos, para generar nuevas dinámicas y que podamos empezar desde ayer a capacitar los próximos profesionales. De alguna manera, uno de los puntos que hago mucho últimamente es que la gente está súper enfocada en la cantidad de trabajos que vamos a perder a través de la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos, pero hay muy poca conversación en los trabajos que se van a crear, nuevos, que no existían antes. Yo el otro día escribí un artículo cortito que quiero seguir desarrollando justamente con esta idea, esta temática de cómo indagar mentalmente en cuáles son los posibles trabajos del futuro, desde estilista de avatares hasta gente que se dedica a mapear ciudades, como también, bueno, imagínate tú, medicina a distancia, una cantidad de nuevos puestos o nuevas especializaciones dentro de áreas que ya conocemos. Por ejemplo, como la psicología, la psiquiatría, son temas que a mí me interesan mucho, pueden llegar a más gente, que son cosas súper importantes que hoy en día no tenemos presentes, ¿verdad? Con fortaleza en el continente. En el continente, por ejemplo, en el área psicológica y psicoanalítica, somos muy pobres. Por ejemplo, tú aquí en Chile, si tú quieres utilizar tu ISAPRE para pagar citas de psicología o un tratamiento psicológico a cualquier nivel, te alcanza para 3 o 4 sesiones, lo demás ya tienes que empezar a pagarlo de tu bolsillo porque no da. Ya, para los que no saben, la ISAPRE aquí en Chile es como un seguro que te cubre parte de los gastos médicos en ciertas instituciones o dependiendo del plan que tú tengas, ¿no? Entonces, ese tema en particular, por ejemplo, es relevante porque creo que la industria inmersiva va a abrir una puerta grande a que podamos, a que los psicólogos de las nuevas generaciones puedan atender a más personas de una manera distinta y tienen que especializarse para poder atender de esa manera distinta, ¿no? Entonces, parte del futuro, como desde una generalidad, viene con riesgos asociados justamente en los temas sociales, temas económicos, obviamente los temas de seguridad que hemos ido tocando, y este tema también de cómo el país va a ver el desarrollo. Yo en mi visión y en mi lucha interna acá en Chile y con la asociación y lo que queremos lograr, es justamente que estas tecnologías y estos avances que estamos viendo se vean desde una escala país, como un beneficio país, y que es muy relevante la legislación parlamentaria de estas temáticas. Nosotros queremos, bueno, yo estoy luchando porque acá en Chile ojalá seamos el primer país en Latinoamérica que podamos desarrollar un set de leyes formales en torno a la industria XR, me encantaría lograr eso. Pero por otro lado, es súper relevante lo que podemos hacer a nivel país, insisto, a nivel país creo que es importante porque el gobierno, por así decirlo, o el Estado, lo grande, y esto es partiendo por un país y que se pique y se extiende a todos los países y así el continente,
tienen que tener esto concientizado de que nuestra industria va a tocar todas las otras industrias. Simple y llanamente esto es una realidad. Y mientras más temprano la agarremos y la cuidemos y la desarrollemos, va a ser buena con nosotros más adelante. Si la ignoramos y no la pescamos en todo este tiempo, va a ser una niña rebelde, ¿entiendes? Y te va a dejar la escoba cuando esté más grande. Eh, entonces creo que hay muchas cosas que ver, ¿no? Hay cosas que ver de que no crezca la brecha social, de que el tema de la inclusividad sea partícipe de esto, de que los desarrolladores tengan la idea y la conciencia de su rol en todo esto, los creadores de contenido. Creo que es un punto muy importante lo que están hablando ahorita de la relevancia del acceso que hay. Creo que es muy importante que mucha gente pueda meterse en este mundo, pero la pregunta que me hago yo es, ¿cómo hacemos que estas personas que están entrando a este mundo entren bien? Entren con conocimiento, entren con seguridad, entren con ideas que sean positivas para la sociedad. Yo creo que, mira, yo como te digo, tengo 23, 24 años trabajando en tecnología y siento por primera vez que estamos desde la tecnología dando la vuelta. La tecnología siempre ha sido un alejamiento permanente de la humanidad y estamos dando la vuelta. Como cuando empezamos conversando que había dado la vuelta completa, estamos dando la vuelta otra vez a conectar con lo social desde lo tecnológico. Y creo que esto es muy interesante, este círculo virtuoso que se está creando, donde la tecnología nos está acercando a nuestra humanidad y es una nueva humanidad. Desde otra perspectiva. Creo que es un tema súper para ahondar, obviamente, para conversar muchísimo más largo, pero sin duda hay temas filosóficos, psicológicos y formativos importantes para los desarrolladores de este nuevo futuro. Y lo que decía antes, que todo el mundo pueda acceder a esto de una manera sana, y yo creo que nuevas plataformas como las que ahorita nosotros estamos trabajando desde la HI con una empresa que se llama Airway y Metaverse, de Alan Smithson, que tienen un par de proyectos increíbles basados en web para desarrollo de experiencias de realidad aumentada y realidad virtual desde un navegador web. O sea, ¿qué más accesibilidad quieres que eso? Todos tienen un plan gratuito de entrada para que empieces a jugar en ese mundo. De hecho, Metaverse, por ejemplo, su primicia es que es un desarrollador de experiencias de realidad aumentada donde no tienes que echar código. No tienes que ponerle una línea de código, es puro drag and drop. Entonces, con, con, con gran poder viene gran responsabilidad, ¿no? Cómo canalizamos estas cosas a que, vuelvo y repito, es muy relevante que sean por el bien social. Y esta idea conecta con lo que estaba diciendo ahora, de que estamos dando la vuelta al lado humano, es que la tecnología hoy en día creo que está tomando un perfil hacia el aporte a la sociedad, más que un camino paralelo a lo que ocurre socialmente, que creo que es lo histórico en la tecnología, es que nosotros en tecnología vamos por un camino y lo que pasa socialmente es un paralelo. Creo que ahora la tecnología tiene una conciencia social y se busca justamente acercar la tecnología en una manera humana en base a beneficios para las personas y hacer el bien, digamos, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo quiero creer y hacia allá donde yo Y quiero sí, nos quedamos con llevar. eso, Oscar. Nos quedamos con eso porque realmente creo que es la finalidad de todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Y de toda una Así generación es, que vivió el sueño hack activista, hacker, del pro común y todas estas cosas con la tecnología y que tenemos que retomar todas esas claro. ideas que fueron las que nos impulsaron, nos dieron ilusión, nos alimentaron en su momento, ¿no? Ah, nos dejamos con Andrés. Andrés, querido, ¿qué nos dices de esto? Em, Primero quería retomar lo que decía Emilio, de ahí tenemos que juntarnos, o sea, lo que caracteriza la comunidad XR, o sea, ya se está creando hace años, realidad virtual, aumentada, etcétera. Hay cosas por ahí, por acá, en Perú, muchas en realidad, pero lo que caracteriza a la comunidad XR es que la gente no se conoce entre sí, muchas veces. O al menos solo conoce un fragmento, entonces siempre alguien vuelve a reinventar otra vez la cuerda, la rueda, perdón. Entonces es vital que nos unamos y Emilio y está creando una página, un dominio pronto, está trabajando en una página, estamos en una iniciativa de crear algo así como tiene Oscar en Chile,
una plataforma de unión. Y eso, los que están en esta página de Arte con Ciencia y Tecnología, hay un post del 29 de noviembre, en el cual hay un formulario que les pedimos sus datos. Pedimos sus datos a los que están involucrados en esto. Esos datos los vamos a transparentar para que todos los lean. No se los vamos a dar a una compañía, no se los vamos a dar a Facebook, bueno, va a estar en Google, pero como dice, es para compartirla con todos y todos sepamos quiénes trabajan esto para unir fuerzas. En diversos sentidos, eso lo pueden leer ahí, en qué sentidos podemos unir fuerzas. Luego, referente al futuro, bueno, el futuro ya no es como ayer, frase de mi padre, como dice, el futuro ya llegó, el futuro fue ayer, esa es frase de un libro que tengo aquí, en el cual tú apareces, creo, Angie. Entonces, la cosa principal es, no tengamos, o sea, hay el mito de que estos son tecnologías que vendrán, ya están aquí, la realidad extendida ya está acá, está en nuestro bolsillo, ¿ya? Está en nuestro navegador, etcétera. Entonces, a mí me interesa mucho, los desarrollos tecnológicos me parecen súper interesantes, me fascinan, pero me interesa más, o sea, yo pongo foco en las tendencias culturales relacionadas con estos desarrollos tecnológicos, y ahí hay una, un fenómeno que me interesa mucho, es esta sensación de el poder está llegando a la población, digamos así. En accesibilidad, como dice Oscar, están surgiendo posibilidades de nosotros mismos hacerlo. A mí me preocupa un futuro en el cual nosotros seamos pasivos, en el cual nosotros no sepamos construir los aparatos, hackear los aparatos, hacer los contenidos, sino se lo demos pasivamente a alguna empresa. Ese futuro a mí me preocupa. Pero creo, pues soy muy optimista, porque en realidad ahora hay páginas para niños de 10 años a aprender a programar Arduino. Hay juguetes electrónicos para niños de primero, tercero, secundaria, de primaria, perdón, para aprender programación. O sea, como decía yo alguna vez en un curso, si tienes más de 10 años, estás desactualizado. O sea, ya los planes de educación integran en los colegios, primaria, ni siquiera secundaria, elementos de programación o sea, no de código, sino de la lógica de unir elementos. Si es cada vez más accesible, el lenguaje se ha hecho muy simple, cualquiera puede aprenderlo, sino que se meta a la página de Emilio y con un par de tutoriales haces cosas impresionantes en tu celular con software gratuito. Entonces, les recomiendo ver la página de Emilio. Nosotros lo usamos mucho en nuestros cursos, todo el rato los derivamos mira el tutorial de Emilio. Como dice, entonces esto ya está integrado en la educación. Está integrado, no solo que nosotros, no sé, que no hemos nacido con eso, lo podemos aprender. Yo siempre digo cuando enseño esas cosas, yo estudio filosofía, imagínate, o lo enseño. Imagínate qué fácil es. Entonces, ya está metido en la educación y eso va a llevar a que no haya ese futuro que me preocupa, porque todos pueden construir y participar en la construcción de este mundo. Ahora sí, lo que nosotros tenemos que hacer es que no solo aprendan las herramientas, sino que también aprendan los efectos. El conocimiento ético no siempre está de las herramientas y los tutoriales, ¿no? Es un contenido paralelo que tiene que estar, como decía Emilio también, que a veces lo discute, ¿no? Como dice, es un contenido que tenemos que ventilar y no reducirnos al aprendizaje técnico, pero esa posibilidad del acceso al desarrollo técnico es lo que me da la confianza de que la comunidad de do it yourself, la comunidad de open source, etcétera, va a seguir creciendo y son esos para mí las llaves que van a permitir que se dé el círculo virtuoso que menciona Oscar, ¿no? O sea, que podamos nosotros no solo mirar, sino participar en que se dé, sin ser programadores, sin ser especialistas, participar en que este mundo se desarrolle. Porque, o sea, así como escribimos en Facebook, somos nosotros. Antes había gente que hacía la página de Facebook, que sí, la página online, página web.
ahora somos nosotros los que hacemos los contenidos y encima pagamos con nuestros datos. Igual somos los que vamos a crear los mundos, los que vamos a crear los contenidos de la realidad aumentada y realidad mixta y realidad extendida. Nosotros mismos. O sea, eso hay que estar consciente. No son otros, somos nosotros los que vamos a desarrollar eso cada vez más. Y bueno, finalmente, para terminar esto, pues, ¿cómo podemos mantenernos al tanto y evitar que no suceda lo que no queremos que suceda? Mantengámonos informados. Eso es todo. También. Gracias, Andrés. Pasamos con Emilio. Sí. Ya para resumir algunos puntos, no quería dejar esta oportunidad. El futuro, sin ser pitonista, Angie, hay información también que habla sobre qué va a ser el futuro a nivel humano, ¿no? Hay un libro muy bueno, Homo Deus, que es el futuro de la humanidad. Lo pueden conseguir en cualquier plataforma, librería. Son libres. No voy a decir la plataforma. Y yo creo que el metaverso va a llegar. Va a llegar, sobre todo cuando esté el 5G. Va a ser el que va a impulsar tremendamente todas las tecnologías por la capacidad de transmitir la información mucho más rápido, en poco tiempo, de manera instantánea, una gran cantidad de información. El 5G va a llegar y acá otra vez vamos a estar un poco en desventaja, mientras que otros países ya van a tener el 5G. Perú y Latinoamérica se va a demorar un poco más en tenerlo, lo cual va a dejarnos un poco fuera en estas conexiones del metaverso, ¿no? Pero yo creo que igual sí o sí vamos a estar ya en un mundo metaverso, no tanto como la ficción, no tanto como Cyberpunk 2067, como el juego, sino de una manera más real, ¿no? En el sentido de que vamos a conectarnos aún con los celulares, luego van a estar los smart glasses definitivamente, ya Facebook nuevamente está haciendo temas sobre eso, pero hay otras oportunidades de smart glasses de otras empresas que también lo están realizando. Y creo que es por ahí donde se va. Y claramente, si ya existe pequeñas islas como estas organizaciones que hablan sobre la seguridad, estoy seguro que ya estamos despertando y dándonos cuenta de la importancia de nuestra información, la importancia de nuestros datos. Yo creo que ya no hay un antes, o sea, ya no hay un retroceso. Esto va a seguir siendo algo resaltante y se va a exigir y se va a comenzar a hablar sobre esta información y cada vez vamos a estar más atentos sobre las cosas que están pasando, sobre las situaciones extrañas. Y muy aparte de eso, yo creo que el open source va a seguir y va a haber más oportunidad de seguir explorando y va a haber mucho más iniciativas de open source que antes. Por ejemplo, Processing es una iniciativa muy buena donde yo comencé todo el mundo de las realidades extendidas. Processing es la que me abrió las puertas a entender todo este tema de programación, temas artísticos, art code, y pues ahí es donde comenzó todo mi descubrimiento. Yo estoy seguro que estas nuevas iniciativas open source van a seguir y hay que apostar por ellas justamente en estos metaversos. De que hecho va a haber metaversos o en cierta forma conexiones 5G con realidades extendidas open source van a existir y es ahí donde también desde ese punto de este frente podemos nosotros también generar una gran diferencia. Muchas gracias a todos, chicos. Estamos ya con el tiempo hiper justísimo. Se nos está acabando el tiempo totalmente, pero sí, una última ronda de palabras para todos, para la despedida. Y por mi parte agradecerles a todos por estar aquí. Vamos a hacer ¿Han visto que haya habido, gracias Oscar, porque he visto que has contestado alguna de las preguntas de personas que están online y que estaban haciendo preguntas? Y una última ronda, empezamos con Oscar para la despedida y el cierre. Ya nos hemos pasado un poco el tiempo, pero es que esta conversación ha tenido mucho para dar. Creo que vamos a tener que hacer otras sesiones, ya nos volveremos a ver nuevamente, ahí vamos a complotar luego para volver a hacer alguna cosa más adelante. Y bueno, también nos queda también ahí una reunión de animes ¿no? Y de videojuegos, que creo que es el tema aquí en este grupo. Y entonces, los dejo con las últimas palabras. A ver, Oscar, luego Andrés. Ya, buenísimo. Gracias, Angie. Bueno, obviamente ya como palabras al cierre, agradecer a Angie nuevamente por tenernos acá conversando sobre estos temas tan interesantes, que además es relevante
y no hay muchas oportunidades de poder sentarse a conversar en profundidad de estas temáticas tan complejas, ¿no? Que tienen muchas aristas. Y creo que, bueno, en pro de lo que decías recién, Angie, justamente sería buenísimo seguir haciendo esto en otras oportunidades, quizás más acotados a alguna temática en particular, para poder profundizar más en esas ideas, porque ahora esto que vimos, por más complejo y por más extenso que parezca, es la punta del iceberg, son los temas muy por encima, lo que está flotando en la superficie, pero de ahí hacia abajo hay una profundidad muy, muy grande y lo que puedo decir como palabras del cierre justamente es, bueno, agradecer a todos los que nos escucharon y que estuvieron presentes en el conversatorio, que indaguen, que investiguen, que lean, y creo que para mí por lo menos es importante transmitir la idea de que siempre a través de las tecnologías inmersivas busquemos traer el bien social desde nuestra perspectiva tecnológica. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día como profesionales y es una de las preguntas y como tareas que les dejo a los miembros de la HI cada vez que nos reunimos es, hombre, ¿sabes cómo traemos bien social desde nuestra industria? ¿Cómo nosotros podemos aportar a procesos de gente que necesita? Ya sean procesos, no sé, niños hospitalizados o gente con problemas de acceso, ¿cómo podemos ayudar? Creo que el ejercicio de ejercitar esa neurona creo que es súper importante y que nos va a ayudar a todos a seguir conectando en esta tecnología social que es a lo que estamos a puertas, básicamente, porque la inmersividad, uno de los grandes cambios que trae, a diferencia de todas las otras tecnologías, es que, como dije antes, nos está acercando a la gente. Lo ves con las tendencias de los eventos virtuales, de que hay una búsqueda de agruparse y juntarse y compartir ideas. Entonces, sigan con la investigación. Nosotros intentaremos difundir la mayor cantidad de cosas que podamos. Sigan XRSI y este tipo de iniciativas que creo que son un importante banderín y un estandarte en esta batalla que tenemos hacia el futuro, porque esto es algo que quizás estamos empezando este año, pero que sin duda vamos a ver con mayor fortaleza en los años siguientes mientras vaya creciendo el boom y mientras vayan llegando las novedades tecnológicas que están pautadas ya para los próximos 3 años, que vamos a tener una gran cantidad de sorpresas y cambios importantes. Entonces hay que prepararnos para eso y creo que lo más relevante es poder informarnos y tener una vivencia digital educada, tanto a nivel de seguridad como a nivel de ética, como a nivel de qué tipos de contenido podemos ver, podemos dejar que los niños vean. Hay un tema también de control parental, por así decirlo, de poder garantizar que estos contenidos no vayan a ser mella negativa ni en los pequeños ni en las personas que las vivan. Entonces creo que considerando todo este gran abanico de cosas, nos van a ser mejores desarrolladores, vamos a crear mejores experiencias, ya que vamos a estar subiendo un poco la vara hacia donde queremos disparar. Entonces con eso en realidad creo que no hay más que agregar por hoy. Con eso me despido. Muchas gracias a todos. Gracias, Oscar. Pasamos con Andrés. Yo tomo la posta de las mismas ideas, o sea, mantengámonos informados, seamos educados digitalmente, o sea, eduquémonos, consideremos que esto no es un campo para especialistas, para eh, nerds metidos en las 24 horas en su sótano, en una computadora. La cosa está, o sea, está con nosotros y ya es, no es el futuro, es ahora tenemos que informarnos, ahora tenemos que saber qué implica, ¿no? Como hemos tocado diversos temas, no solo se trata de proteger mi diversidad ante intereses maquiavélicos, sino saber todo, o sea, pasivo también es quejarse de lo que hacen otros con aquello que yo le di. Entonces, seamos activos en el sentido de saber qué implica en los diversos niveles, también investigamos lo que tiene, y exija, para poder exigir temas de inclusividad, accesibilidad, protección de contenido, etcétera. Finalmente, o sea, es muy importante
O sea, evitemos, o sea, ahora desde el punto de vista no de desarrolladores, sino como usuarios, evitemos la ignorancia voluntaria, eh, informémonos de algo que ya es cotidiano, es el momento de que es un buen momento para volverse conscientes, eh, eso, y ser buenos ciudadanos digitales. O sea, ciudadanos digitales buenos en el sentido buenos para nosotros, que no buenos ante alguien, sino buenos, que nuestra conducta sea buena para nosotros en el mundo digital. Amén. Muchas gracias, Andrés. Pasamos con Bueno, Emilio. sí, primero, muchas gracias, Angie, por la invitación. Andrés, que es el que conecta a todas las personas, ¿no? Y es capaz de unir diferentes personalidades para poder hablar sobre algo tan importante como la seguridad en las realidades inmersivas. Me parece que es un espacio sano y así debe ser. Y ojalá que exista más, tomen ejemplo de esta iniciativa y existan otras, porque es un ambiente muy sano para poder hablar, discutir y difundir y profundizar en ideas, ¿no? Esperamos que como comunidad, ¿no? Al menos en las redes inmersivas o entusiastas también, ser críticos, lleguen a tener esta mentalidad crítica de siempre investigar, siempre leer sobre qué cosa le estamos ofreciendo, ¿no? Porque no estamos tarde para poder contrarrestar algunos desequilibrios que puedan existir en la forma como nosotros otorgamos nuestros datos. Y bueno, sigamos creciendo, sigamos evolucionando y llegando a generar una buena red en donde las cosas estén claras, sean el punto de partida para generar buenas experiencias con estándares claros y con la privacidad. Hay un término muy interesante que es privacy design, que es que siempre esté la privacidad en la forma como diseñan las cosas, diseñan las experiencias. Y es un eje clave para todas las experiencias inmersivas. Gracias. Gracias a todos por estar con nosotros. De verdad, Oscar, Andrés, Emilio, Andrés que ha sido el conector de todo esto. Y decirles a todos los que están viendo esta charla, que está allí, ha puesto Andrés la página donde está la XRSI, donde se están viendo toda esta iniciativa de seguridad en XR. Está allí el link para que todos lo puedan ver. Está también el link de Emilio en la parte de arriba, en la parte, si lo puedes volver a poner, Emilio, genial. Eh, y agradecerles a todos, de hecho, que este es un punto de partida, así como lo que dice Oscar es real, este simplemente ha sido una punta de iceberg, hemos hablado muy en general de todo, pero si vemos cada tema, pues habría muchísimo para dar y para poder analizar, ¿no? Con casos y con cosas, de verdad que existe mucho tema al respecto y es un tema actual y que nos atañe a todos nosotros que somos usuarios de una u otra manera de estas tecnologías que cada vez están más cerca de nosotros, nos están invadiendo cada vez más, ¿no? Y entonces, invitarlos a todos a que vean las páginas, a que sean activos y agradecerles, de hecho, que vamos a intentar hacerles, les pediría, chicos, que nos quedemos en interno un ratito, acá cerramos todo, pero nos quedamos en interno para conversar, aunque son 5 minutos, y, y nos vemos. Gracias a todo el público por estar con nosotros a estas horas de un día viernes. Adiós, chao, chao. Gracias, Angie, por reunirnos. Gracias a todos, gracias a todos. Ya vendrán más cosas. Chao, chao.